Cuando el médico vio lo que había en mis pantalones, todo cambió. Prepárense, porque esto es algo que no se escucha todos los días. Comencemos. Quédense hasta el final del video, suscríbete y dale like para conocer la historia, no vas a imaginarte lo que pasó. Desde hacía unos días, algo extraño me estaba pasando. Todo comenzó con una picazón persistente en una zona sensible, algo incómoda y molesta. Al principio pensé que era algo trivial, tal vez una reacción alérgica a la ropa o alguna loción que había utilizado, pero pronto me di cuenta de que la incomodidad no desaparecía. Con el paso de los días, la picazón se convirtió en una molestia constante, algo que me estaba afectando más de lo que quería admitir. Fue entonces cuando decidí que lo mejor era ir al médico. No era mi tipo pedir ayuda o ir a consulta, pero ya no podía seguir ignorándolo. El día que fui al consultorio tenía una sensación extraña en el estómago. No era solo la incomodidad física, sino que la idea de que otro hombre vería mi cuerpo de esa manera me ponía nervioso. Tenía 28 años y siempre me había considerado una persona algo reservada, especialmente cuando se trataba de cuestiones personales. Después de mucho pensarlo, me armé de valor y me dirigí al hospital. La clínica estaba bastante tranquila esa tarde. El médico que me tocaba era joven, lo cual me tranquilizó un poco, porque no quería un hombre mayor examinándome de esa manera tan personal. Cuando me llamaron, me levanté de la silla, tomé una respiración profunda y entré en la consulta. En cuanto lo vi, sentí una mezcla de nerviosismo y algo más, algo que no podía identificar en ese momento. Su nombre era Carlos, y su apariencia era tan profesional como cálida. Era alto, con una melena castaña oscura, algo desordenada, pero perfectamente adecuada para un hombre que se veía tan atractivo. Sus ojos eran de un marrón profundo, cálidos pero atentos, y sus labios, aunque serios, tenían una suavidad que me desconcertó. Si te está gustando este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos. Carlos me pidió que me sentara y comenzamos con la consulta. Le expliqué mis síntomas, tratando de no sentirme tan avergonzado, pero su actitud relajada y amigable me hacía sentir más a gusto de lo que esperaba. Vamos a revisarlo para ver qué es lo que tienes, dijo con una sonrisa mientras tomaba unos guantes de látex. Fue un simple procedimiento. Me pidió que me desvistiera de la cintura para abajo y me tumbara en la camilla. Mientras él se preparaba, yo no pude evitar ponerme aún más nervioso, mi mente dando vueltas a lo que estaba por suceder. Cuando me examinó, su mirada se fijó en mi piel de una manera que no había anticipado. Sentí que su mirada era un poco más profunda de lo normal. No fue una mirada casual, fue intensa, como si estuviera observando algo más que solo el síntoma que yo le había descrito. Y de repente me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Su cercanía, su forma de mirar y la atención con la que me trataba provocaron una extraña sensación que no pude explicar. Era una mezcla de nervios y atracción, algo que nunca había sentido antes en una consulta médica. Creo que es solo una reacción alérgica, me dijo, interrumpiendo mis pensamientos. Nada serio, solo necesitas aplicar esta crema durante unos días. Me sentí aliviado, pero también un poco confuso. No era solo el diagnóstico lo que me había dejado algo perturbado, sino el hecho de que había algo más en la forma en que nos estábamos comunicando. Algo estaba sucediendo, algo que no era solo médico. En un intento por salir de mi desconcierto, me vestí rápidamente y agradecí el diagnóstico. Pero algo dentro de mí me impulsó a hacer algo que jamás había planeado. Miré a Carlos a los ojos, y aunque todavía sentía una ola de nervios en mi estómago, algo en mí no podía dejar pasar esa conexión que había sentido. Fue un impulso, algo fuera de lo común, pero le ofrecí. Oye, Carlos, ¿te gustaría tomar un café conmigo? Después de todo esto, creo que ambos podríamos relajarnos un poco. Carlos se quedó en silencio por un momento, mirándome con una expresión que no pude leer. Pero al final sonrió, como si hubiera comprendido exactamente lo que había querido decir. ¿Te gusta este tipo de contenido? Suscríbete y acompáñame en esta aventura. Claro, suena bien, respondió. La respuesta de Carlos me sorprendió, pero a la vez me dio una sensación de alivio. Decidimos encontrarnos esa misma tarde en una cafetería cercana,
y por un momento no pude evitar sonreírme a mí mismo. ¿Quién hubiera pensado que una consulta médica terminaría con una invitación a tomar un café? Pero ahí estábamos, él y yo, dos desconocidos que, por alguna razón, sentían una conexión inexplicable. Cuando nos encontramos en el café, la conversación fluyó de manera natural. Ambos empezamos a hablar de nuestras vidas, de nuestras experiencias, y poco a poco la atmósfera se fue relajando. Durante toda la charla no pude evitar notar lo fácil que era hablar con Carlos. Su risa, sus gestos, su manera de mirar, todo en él me hacía sentir cómodo. Cada vez que me miraba, sentía que había algo más detrás de sus ojos, algo que me atraía cada vez más. Había una química que no podía ignorar. El café terminó siendo solo una excusa, y aunque ambos sabíamos que algo estaba pasando entre nosotros, no era algo que se mencionara de inmediato. La cita terminó, y a medida que caminábamos hacia el estacionamiento, la atracción entre nosotros seguía creciendo. Fue en ese momento cuando, con una sonrisa tímida, Carlos me dijo: «Creo que deberíamos salir otra vez. Me ha gustado mucho hablar contigo». Sin pensarlo demasiado respondí: «Sí, me encantaría». Ambos nos despedimos, y mientras caminaba hacia mi coche, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Lo que comenzó como una simple consulta médica había evolucionado a algo más grande, algo que ni él ni yo habíamos planeado. Pasaron los días y, como había prometido, nos seguimos viendo. Esos encuentros, que al principio parecían simples citas, se fueron volviendo más frecuentes y más significativos. Cada vez que nos veíamos, la conexión se intensificaba. Carlos y yo compartíamos más de lo que imaginábamos, y cada conversación parecía revelar algo nuevo sobre nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que ambos nos diéramos cuenta de que había algo mucho más fuerte que una simple atracción física. Nos conocíamos de una manera más profunda, y nuestras emociones eran cada vez más claras. Cada suscripción es un paso más para seguir creando contenido como este. Únete. Finalmente, un día, mientras caminábamos por el parque, Carlos tomó mi mano. Era un gesto simple, pero para mí significaba el mundo. Nos detuvimos en medio de un banco y en un susurro, Carlos me confesó: «He estado sintiendo lo mismo. Lo que comenzó como algo inesperado, ahora se siente real». Fue entonces cuando me di cuenta de que había encontrado algo que jamás había anticipado. Una historia que comenzó con una picazón incómoda terminó siendo el comienzo de una relación que cambiaría mi vida para siempre. Lo que había comenzado con una consulta médica y una simple invitación a tomar café se convirtió en algo mucho más grande. Aquel médico que me había examinado ahora era mi pareja, y juntos comenzábamos a escribir nuestra propia historia. A medida que la relación con Carlos se fue consolidando, me di cuenta de que cada día sentía una conexión más fuerte. A lo largo de nuestra historia juntos, había momentos que parecían demasiado perfectos para ser ciertos. Nos apoyábamos mutuamente en cada paso de nuestras vidas, y eso era algo que nunca había experimentado antes. Nos empezamos a conocer en una forma mucho más profunda, compartiendo nuestras historias, miedos y sueños. Carlos me contó sobre su infancia, sus estudios de medicina, y cómo siempre había estado enfocado en su carrera, sin tiempo para relaciones o compromisos. Yo, por otro lado, le hablé sobre mis inseguridades, cómo había vivido toda mi vida evitando mis verdaderos sentimientos por miedo al rechazo, y cómo el amor siempre me parecía algo lejano e inalcanzable. Poco a poco me di cuenta de que Carlos no solo era el hombre que me había atraído desde nuestra primera cita, sino alguien con quien quería compartir mi futuro. La forma en que se preocupaba por mí, cómo me entendía incluso sin palabras, me hacía sentir amado de una manera que nunca había experimentado. Lo que comenzó como una consulta médica y una picazón se transformó en una historia de amor que desafió todas mis expectativas. Una historia que me enseñó que a veces las cosas más inesperadas pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos.